más abundante en el planeta, es un elemento gaseoso, ligeramente magnético, es vital para el ciclo energético, tanto de seres vivos, y es esencial para la respiración celular de los organismos netamente aeróbicos, o sea, que requieren netamente oxígeno. Su composición, sabemos que respiramos todos vivos al 21%, está compuesto en un 78% de nitrógeno que hablábamos en la clase anterior, que el nitrógeno tiene la función de evitar que mi alvéolo se colapse. En la corteza terrestre constituye un 46% de la hidrosfera y el 58% de litosfera, hilatos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. ¿Listo? Pero los dos componentes más importantes son el nitrógeno 78 y 21% netamente de la atmósfera. Tiene unas características muy importantes. El oxígeno es un elemento inoloro, no huele absolutamente nada. Los pacientes cuando dicen que huelen es realmente el material de la cánula nasal, de la máscara de Venturi simple, pero es un elemento que no tiene ningún olor, incoloro porque no tiene color, altamente comburente, o sea, en composición directamente con el fuego puede generarnos quemaduras. Muy característico sobre todo cuando los pacientes utilizan sustancias oleosas como la vaselina dentro de las fosas nasales, que poco a poco va generando quemaduras, de pronto cremas faciales, entonces va generando como una especie de manchita, que uno cree que eso es una quemadura y va cambiando la pigmentación en la piel. Obviamente también tenemos que tener presente que a la hora tanto de fumar, que muchos pacientes se quitan el oxígeno y fuman, o son tan inconscientes que fuman a la vez con el oxígeno, puede generar ahí sí una combustión bastante significativa. Y lo otro, la cocinada, sobre todo los que cocinan con leña, altamente peligroso, porque obviamente no es lo mismo controlar el fuego de una red de gas a tener una fogata o estas cosas de leña, pues que los pacientes directamente van cocinando a la vez que van teniendo el oxígeno. Insípido porque no sabe absolutamente a nada, y oxidativo porque en altas concentraciones libera radicales libres de oxígeno, superóxido, hidroxilos, que son aquellos encargados de generarnos esa fibrosis y esas lesiones por altas concentraciones de oxígeno por largos periodos de tiempo. El transporte del oxígeno se da principalmente disuelto en sangre, como químicamente combinado con la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Recuerden que la hemoglobina es la proteína encargada de transportarme el oxígeno a través de la oxihemoglobina. En circunstancias normales, mucho más oxígeno es transportado combinado con hemoglobina que físicamente disuelto en la sangre, ya que sin hemoglobina el sistema cardiovascular no podría proporcionar suficiente oxígeno para satisfacer las demandas de los tejidos. Hay que tener presente que nosotros tenemos dentro de nuestra composición una hemoglobina que voy a redondear más o menos entre hombres y mujeres, vamos de 12 a 17 gramos sobre decilitro. Listo, este es nuestro valor normal, y cuando estamos por debajo de estos valores consideramos que hay una anemia, ¿cierto? Cuando tenemos anemias tan significativas, sobre todo cuando estamos por debajo de 7, y hematocritos, que el hematocrito es considerado el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos concentrados, decimos que esos dos ítems, al igual que los eritrocitos, que son las células como tales, o sea, el hematocrit como tal, necesitamos de ayuda externa. En este caso, cuando es por debajo de 100 y un hematocrito por debajo de 25, necesitamos una transfusión sanguínea. Por eso se nos hace de vital importancia, cuando un paciente está tan anémico que requiere transfusión sanguínea,
el requerimiento del oxígeno, que a veces decimos, ve, pero está saturando súper bien, ¿para qué le pusieron ese oxígeno? Fuimos a mirar los paraclínicos de nuestro paciente y nos dimos cuenta que de pronto tiene una anemia significativa, o en el momento de hacer la transfusión sanguínea le ponen oxígeno para garantizar la parte hemodinámica de mi paciente. Entonces, en esos momentos, ojo que el oxígeno es fundamental. ¿Para qué? Para garantizar el transporte de esa oxihemoglobina. Entonces, acá tenemos que transporte de oxígeno, el principal sistema de transporte en un 97% combinado con la hemoglobina. De esta forma se transporta 20 mililitros de oxígeno sobre 100 mililitros de sangre, o sea, la mayor cantidad, y el resto está disuelto en agua del plasma y de las células en un 3% aproximadamente. 97 oxihemoglobina, 3% plasma. Listo. Acá tenemos unos factores que influyen en el transporte de oxígeno. ¿Qué toca? Entonces, en esos factores que influyen en el transporte del oxígeno, tenemos el que acabamos de explicar, la anemia. Si yo no tengo carritos que me transporten el oxígeno, ese transporte de oxígeno no se va a dar. Listo. Primero, monóxido de carbono, o sea, si yo tengo más CO2 que oxígeno, el oxígeno se va a transportar en carboxihemoglobina. Pero voy a tener más CO2 que oxígeno realmente. Entonces, aquí el transporte del oxígeno no se va a dar. El otro, el pH ácido. Cuando hablamos de un pH ácido, estamos hablando de por debajo de 7.35. Que lo tenemos de 7.35 a 7.45 el pH. Para que haya un pH ácido tenemos que tener el valor pues, de ahí para abajo, por debajo de este 7.35. ¿Qué pasa cuando yo tengo un pH ácido? Casi siempre funciona la regla de oro. El pH es inversamente proporcional al CO2. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esta regla de oro. Acidosis respiratoria. ¿Y qué pasa cuando hay una acidosis respiratoria? Casi siempre eso me lleva a una hipoxia y posteriormente a una hipoxemia. Y por lo general hay una alteración de mi relación. Aumenta el CO2. Exactamente, la disminución de oxígeno a nivel de tejidos y a nivel de oxígeno a nivel arterial. La permeabilidad de mi membrana alveolo-capilar. Pregunta, ¿qué me puede alterar la permeabilidad de mi membrana alveolo-capilar? Escucho. Aumenta el CO2, provocando acidosis respiratoria, que da una hipoxia, que da una hipoxemia. ¿Qué me puede alterar? La permeabilidad. De mi membrana alvéolo capilar. O sea, entre este espacio y este, ¿qué puede haber para que se genere una alteración de la permeabilidad? Para que se haga una adecuada relación de fuerza. ¿Una qué? Una fibrosis. ¿Qué más? Si yo tengo aquí líquido, exudado, transudado, sangre, proteínas, ¿se da una adecuada intercambio gaseoso? No. Entonces, ¿cuáles serían estas? Un SDRA.
Ah, es aquí pleura. Un edema agudo del pulmón, ¿cierto? Aquí hay líquido. ¿Qué más? El enfisema puede generar una alteración porque esta pared se engrosa, ¿sí? Y se pierde los septos y se daña la estructura del alvéolo. ¿Qué más? Si yo tengo una hemorragia pulmonar, ¿se altera? Sí. Bueno. Y una trombosis pulmonar, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar aquí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber en ese alvéolo? Esa ocupación, si yo tengo una neumonía, Ujú. se da la relación No, y esa es la más común de todas. ¿Qué hay ahí? Muy sudado. Está en la pleura, no en el alvéolo capilar. Eso nos tiende a confundir a veces mucho. ¿A dónde va el líquido? Cavidad pleural, espacio alveolar netamente. ¿Qué otra cosa le suena? Hay una patología que yo creo que no la conocen que se llama proteinosis alveolar, que son proteínas que se almacenan a nivel de mi alvéolo y evitan perfectamente una enfermedad de membrana hialina, se llama, ya en los prematuros. ¿Qué más? A nivel vascular, ¿qué creen? Fuera del tromboembolismo pulmonar. Si yo tengo una hipertensión pulmonar, podría afectarse Sí, la perfusión, claro. claro. Una hipertensión pulmonar y con la hipertensión pulmonar más este ente, yo digo que se puede dar un ¿qué? Cor pulmonar. Listo. Entonces esas alteraciones de mi relación BQ no dejan que haya un adecuado transporte de oxígeno. Listo. Estamos claros hasta ahí. Y la cianosis. La cianosis es la coloración azulada en mi piel, que puede ser de origen central o de origen periférico, ¿cierto? Causada a nivel periférico, ¿por qué? Por factores externos, el frío, la altura, ¿qué otra cosa? El síndrome de Raynaud. ¿Sí se acuerdan que esto se ve? De color y el resto azul. El resto azul, exactamente, que hay una alteración en la perfusión, pero mejora con el calor. Y la cianosis central es aquella que nos mejora con el oxígeno. ¿Listo? Entonces eso, al cerrarse el flujo sanguíneo, el paso hacerse una vasoconstricción periférica, altera netamente mi transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. ¿Clarísimo? Bueno. Objetivos que esto puede sí le han dado machete hasta allá. Eso se los han pues como replicando el himno nacional. Y principal de todos, el tratamiento de la hipoxemia. Cuando hablamos de la hipoxemia, estamos hablando de qué? Que es un término que también utilizamos súper coloquialmente, pero que a veces como que, ay, de 90 a 92. Antes que ¿cómo considera un paciente uno que está hipoxémico? Entonces a través de los gases arteriales, fundamental. A través de mi presión arterial de oxígeno, que normalmente en un paciente sin neumopatía estamos de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y en un paciente con neumopatía o con alguna enfermedad respiratoria tipo EPOC, vamos de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Entonces, tratamiento del paciente hipoxémico, ya sabemos cuáles son los criterios. Cuando estamos por debajo de 80,
cuando estamos por debajo de 60 en un paciente con neumopatía crónica. Hablamos de hipoxemia. Reducción del trabajo respiratorio. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada con el trabajo respiratorio? ¿Qué sería el trabajo respiratorio? Entonces, que voy a poner oxígeno cuando tengo que retracciones, tirajes, aleteo, desbalance toracoabdominal, ¿qué más? Taquipnea, polipnea, ¿qué otra cosa me falta? Aleteo nasal. Listo. Que independientemente de que mi paciente a veces no sature muy bien, el trabajo respiratorio, mire que está entre los objetivos número 1. Ni siquiera dice, si está saturando 89, póngale oxígeno. Si tiene trabajo respiratorio, indudablemente hay que poner oxígeno. Y cuando hay, lo utilizamos para disminuir el trabajo cardíaco. Esto me parece extremadamente importante porque a veces nosotros vemos más pacientes cardio que pulmonar. Entonces, en ese paciente cardio, ¿cuáles serían las indicaciones que ustedes poner oxígeno? ¿La tienen clara? O sea, yo tengo un paciente con esto y le pongo. Uno. Cardio. Insuficiente Bradicardia. Insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los criterios de oxígeno domiciliario? Partan de ahí. Eso es lo que tienen que tener dicho. ICC. ¿Cuál? Hipertensión pulmonar. ¿Cuál más? Arritmias, que allá aplican taquicardia. ¿Cierto? ¿Cuál más? Si yo tengo un paciente que acabaron de hacer una revascularización, le puedo poner oxígeno postoperatorio. Le quiero disminuir el trabajo cardíaco. Claro, sin duda, posoperatorios cardio. Si mi paciente se infartó, le pongo oxígeno. Claro que sí. Ese sí que lo necesita. Un paciente posparo tiene oxígeno. De hecho, tiene ya más tubo que cualquier otra cosa, pues, pero también en un shock también se pone oxígeno, pero entonces aquí hablaremos de un shock cardiogénico. ¿Cierto? Porque tenemos shock séptico, shock anafiláctico, shock distributivo, ¿listo? Entonces hay que tener muy presente, ¿por qué una insuficiencia cardíaca necesitaría oxígeno? ¿Cuál sería la justificación que usted le haría a su familia para poner oxígeno en un paciente con ICC? Porque no transporta suficiente oxígeno. ¿No qué? No transporta suficiente oxígeno. Para evitar la hipoxemia. Enfisema. Hipoxemia. El esfuerzo. ¿Qué pasa con una insuficiencia cardíaca congestiva? Eso es lo primero la primera pregunta que hay que hacerse. Va a haber un esfuerzo respiratorio, pero justo va a quedar el paciente se va a quitar más fácil. ¿Pero qué pasa en una insuficiencia cardíaca? O sea, ¿qué define una insuficiencia cardíaca? La ICC es una insuficiencia de mi bomba para inyectar sangre al resto de mi cuerpo. No tiene fuerza para bombear sangre a todo mi cuerpo. Entonces, cada que yo no tengo la fuerza, ¿qué hace? Un remanente, y por eso mi corazón es enorme, se genera una hipertrofia, tanto de mis cavidades derechas como izquierdas. Entonces cada vez más débil, lo que tendría que mandar así, lo manda así. Listo, o sea, así lo más poquito del planeta Tierra. Entonces, si mi bomba no me está mandando la suficiente sangre a todo mi cuerpo, ¿qué se genera posterior a eso? Una hipoxia y luego una hipoxemia. Y entonces mi corazón va a trabajar el doble. Entonces yo necesito poner oxígeno para que trabaje menos. Listo. En la hipertensión pulmonar, ¿qué pasa en la hipertensión pulmonar? Hay un aumento de la presión de mi arteria pulmonar.
¿cuál es el valor de la presión de la arteria pulmonar? 25 milímetros de mercurio en reposo. ¿Qué significa? Y cuando yo, ¿Qué significa PAP? presión de la arteria pulmonar. Y cuando yo tengo una presión excesiva en estos vasos sanguíneos, ¿qué pasa? ¿Sé qué? Se dilata la arteria pulmonar, ¿cierto? Tiene que generar mucha más resistencia al paso del flujo. Y entonces, esa resistencia se puede vencer ¿con qué? El oxígeno es el principal vasodilatador. Y si lo vasodilata, entonces el flujo de sangre va a pasar con menos resistencia, ¿cierto? Para eso también tenemos el sildenafil, que es conocido como el GABA. Arritmias, taquicardias estamos haciendo o una disminución de mi esfuerzo, porque las arritmias tienden a aumentar, bajar, subir, bajar, a veces hacer pausas, y las taquicardias obviamente en frecuencias cardíacas por encima de 120. Hay que tener muy presente que las taquicardias son muy subjetivas a la hora de que no voy a determinar un paciente con taquicardia acabando de subir el Cerro de las Tres Cruces, tomando Vive 100, café, fumando, bajo una situación de estrés. Listo, hay muchos factores que me pueden influir, los inhaladores como el salbutamol, los beta-2 y el bromuro hipatropio, que pueden generar aumento de las frecuencias cardíacas. Entonces, bajo esos efectos no podemos ser críticos. Hay que esperar que desaparezca el efecto del estimulante para poder determinar que hay una taquicardia. Los posoperatorios cardio, entonces ahí entran las revascularizaciones, los pacientes posoperatorios de valvulopatía, los pacientes también de cirugías de corazón abierto, cateterismo, N mil cosas. Todo eso ayuda a disminuir el trabajo cardíaco. El infarto agudo de miocardio ya saben que es una disminución de un oxígeno en una porción de mi músculo, en especial del miocardio, y pacientes postparo, pues imagínense cuánto tiempo se puede quedar un paciente sin oxígeno y sin adecuado riego sanguíneo en un paro. Establecido realmente por la AHA, la Organización Americana del Corazón, para que no genere o muerte cerebral. ¿Cuánto más o menos es el periodo de tiempo en el cual nosotros podemos reanimar a un paciente? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la? O sea que si yo, a mí me paro aquí me morí. No, o sea, eso no, yo sé que hay los especialistas con encarnizamiento terapéutico, yo sé perfectamente que hasta media hora le dan a eso ahí, porque operan al paciente y se enchuquizan y pierden el foco. Pero uno tiene que ser muy consciente a la hora de reanimar, sobre todo a veces, si puede llegar a concientizar el intensivista, el anestesiólogo, el que esté haciendo el masaje. Llevamos cuánto tiempo reanimando al paciente, ya va a entrar en un periodo de encefalopatía hipoxico-isquémica. ¿Cuánto es ese periodo? Necesito que lo tengamos poco. 15 minutos. 15 minutos. No sé cuánto lo reanima. 10. 10, sí. Ah, sí vio. Pero vean que si hay médicos que están ahí lo dándome. ideal sería que uno no pasara esos 10. Sería lo ideal. No, pero eso no. Pero si hay médicos que hasta 40 minutos No. Es que mire, hay una cosa súper importante. Un paciente que se reanima más de este tiempo. No, Entonces, uno hay la probabilidad de que ese paciente siga con encefalopatía hipoxico-isquémica, la saque barata y quede de pronto con una hemiparesia, con una disartria a la hora de hablar,
con un trastorno de la deglución, con cualquier cosa X. Pero hay pacientes, literal, niños que quedan con vejiga neurogénica, o sea, no siendo capaz ni siquiera de orinar, sino con cateterismo, con una sonda vesical, una sonda de gastrostomía, una traqueostomía y hasta un ventilador pegado de por vida. Esas son las cosas que para mí no tienen negocio. Sí, no, pues, Eso es innegociable, la verdad, porque es que quien sufre es tanto el paciente como la familia y el cuidado de ese paciente. Y si es joven, va a ser por mucho tiempo. Entonces, bastante importante tener presente como el periodo de tiempo en el que nosotros reanimamos a un paciente. Uno pareciera que llevara 3 horas en una reanimación cuando van 5 minutos. Eso es un estado de adrenalina muy teso. Y en el shock cardiogénico, nosotros dentro del shock tenemos una triada. ¿Cuál es la triada del shock? La primera, hipotensión, ¿cierto? La segunda, bradicardia. Y la tercera, hipotensión, acompañada de una alteración de mi grado, o sea, de mi estado de conciencia. ¿Listo? Entonces, un paciente hipotenso es un paciente hipoperfundido, o sea, con disminución de mi flujo sanguíneo en mis órganos más importantes. sería bradicardia, hipotensión y cuál es la otra. Hipotermia. Ay, perdón, yo me equivoqué. Hipotermia. Entonces, usted cuando está hipotenso, por lo general está frío. Bradicárdico, obviamente se baja la frecuencia cardíaca porque hay una cosa que se llama gasto cardíaco, ¿cierto? Que ustedes me imagino que saben la fórmula divinamente de gasto cardíaco. ¿Cuál es qué? Volumen sistólico sobre frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es el volumen sistólico? ¿Qué hace la sístole? Contracción. ¿Cierto? Entonces, esto lo vamos a hacer lo más poquito que se pueda. Entonces, es la contracción que genera para eyectar un volumen de sangre en un determinado tiempo. Que la frecuencia cardíaca es Glasgow. Alteración del estado de conciencia. Listo. Entonces, si yo tengo bradicardia, por ende voy a tener alteración de mi gasto cardíaco. Ese volumen de sangre que uno debería eyectar en un minuto no se eyecta. Listo. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? La gráfica que Bueno, estamos hablando del shock, de la triada más la alteración del estado de conciencia. Usted yo estaba diciendo que si un paciente está hipotenso, está hipoperfundido, que si está bradicárdico, está frío, o sea, hipotermia. Y cuando yo tengo bradicardia, se afecta directamente mi gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco es el volumen sistólico sobre la frecuencia cardíaca. Por el gasto, por la frecuencia cardíaca. Entonces, si mi volumen sistólico, cuando hablamos de sístole, es la contracción para eyectar el flujo de sangre en un minuto, entonces por ende, el shock afecta mi gasto cardíaco, que yo me devolví para que entendieran el concepto de gasto o lo recordaran porque ya se lo sabían, ¿cierto que sí? No hace calor y está tomando tiempo. A las 3 ya me cuentas para que hagamos el break.